bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. Este espacio que nos permite aprender de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados en la escuela. ¿Qué les parecería invitar un día a algún miembro de su familia a ver y escuchar la clase con ustedes? ¿Les gustaría? Tal vez sería divertido, ¿no creen? ¿Alguna vez han leído alguna historia en la que un hechicero prepara una pócima humeante y misteriosa en un caldero mágico? La verdad, esto no está muy diferente a lo que ocurre en la cocina de nuestras casas, ¿cierto? Todo es una mezcla de aromas deliciosos, vapor, sonidos, que poco a poco se irán convirtiendo en un exquisito platillo para disfrutarse en familia. Pero ¿sabían que dominar la temperatura y el tiempo de cocción de un alimento es fundamental para que éste no pierda sus propiedades y, por supuesto, no termine estropeándose? Hoy vamos a platicar acerca del efecto que el calor tiene en nuestros alimentos, así que pongan mucha atención y anoten todo lo que encuentran interesante. ¿Papel y lápiz listos? Comencemos. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora vamos a hablar acerca de la relación de la cocción de los alimentos con la temperatura y el tiempo. Para eso seleccionamos algunos videos para ti. En el siguiente video descubrirás cuándo nació la cocina, las diferentes formas en las que se transmite el calor a los alimentos y reflexionarás acerca de las formas que usan en casa para regular el calor cuando cocinan. Pon mucha atención. ¿Cuándo nació la cocina como ámbito doméstico? ¿Cómo funciona el horno a microondas? Si hay un laboratorio en el hogar, es la cocina. En ella se puede estudiar hasta la teoría del magnetismo. Con la ayuda de Tomás, nuestro asistente de campo, hoy devenido ayudante de cocina, vamos a explorar los principales recursos tecnológicos y los principios científicos que gobiernan este ámbito. Tomasito. La alimentación es la necesidad básica para la supervivencia de cualquier especie. Para el ser humano no solo se trata de asimilar nutrientes. El hombre convirtió la alimentación en un rito, donde aparecen aspectos psicosociales relacionados con los sentidos y lo estético. A diferencia del resto de los animales, el hombre prepara sus alimentos. Disculpen, ¿alguien vio el encendedor? Pon especial foco en el regulador flamífero. Sí, yo sé. La alimentación, como la conocemos en el presente, surgió hace 1,5 millones de años con el descubrimiento del... ¡Ay! Con el fuego nace la comida cocida y la cocina como lugar o espacio físico. El fuego es la forma de energía térmica que se usa para cocinar los alimentos. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la única fuente de energía térmica era el fuego, que provenía de la combustión de la leña o el carbón. Al principio, la olla o caldero se apoyaba sobre un fogón abierto y para graduar el calor se la alejaba o se la acercaba al fuego usando el llares. Un sistema como el de nuestra clásica parrilla. El fogón dejó de utilizarse en el siglo XIX, cuando apareció la cocina económica. La cocina económica concentra el clásico fogón en un espacio cerrado. Era más cómoda y ahorraba combustible porque aprovechaba mejor el calor. La cocina económica tenía muchas ventajas con respecto al fogón abierto, pero también tenía sus contras. Tardaba siglos en encenderse, el calentamiento era lento, había que estar ahí controlando el fuego como una pavota, ponerle combustible, carbón, que la leña, un hinchastre, no daba. Para hacer de la cocina un lugar más puro Y más fácil. se buscaron nuevas fuentes de energía para generar calor, como el querosén, el gas, la electricidad. Las cocinas a gas aparecieron a mediados del siglo XIX. Después surgieron las de querosén. Las eléctricas empezaron a producirse recién a fines del siglo XIX y tuvieron poca difusión en la Argentina, porque la energía eléctrica era muy cara. El avance de la tecnología aportó productos que simplificaron muchas actividades humanas, y la cocina no pasó desapercibida. En la segunda mitad del siglo XX aparece un método de cocción revolucionario.
En el año 1946, el ingeniero estadounidense Percy Spencer descubrió por accidente el principio del horno microondas. Durante sus investigaciones con el magnetrón, él notó que El magnetrón es un generador de microondas que se usa en los sistemas de radar. Durante sus investigaciones con el magnetrón, él notó que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido. Utilizando su intuición, él colocó una bolsa de maíz delante del magnetrón y se encontró con un resultado asombroso. Pochoclo. El descubrimiento de Percy fue revolucionario. El calor no se generaba ni por fuego ni por ningún otro factor externo. El principio de funcionamiento del horno de microondas es que el calor lo generaban ondas electromagnéticas de alta frecuencia que actúan sobre las moléculas de agua de los alimentos. ¿Los alimentos tienen moléculas de agua? Sí, tienen moléculas de agua que se llaman dipolares porque tienen la característica de ser dos polos electromagnéticos. Dipolar, dos polos. Di2, Di2. Dos. Es decir, que tienen un extremo con carga positiva. Y otro con carga negativa. Las microondas, al tener una frecuencia de 2,5 GHz, invierten su polaridad 2.500 millones de veces por segundo. Esto hace que las moléculas cambien el sentido de su orientación todo el tiempo. La agitación de las moléculas hacen que el alimento se caliente. Las microondas penetran en el alimento 1 a 2 centímetros y el calor que se genera se propaga al resto del alimento por conducción. Los hornos de microondas son 4 veces más rápidos que los tradicionales. Como los alimentos se cuecen en su propia agua y a menos de 100 grados, no se pierden tantas sales ni vitaminas y se destruyen más gérmenes por la radiación. También sirven para descongelar los alimentos mucho más rápido. ¿Qué tipos de hornos o formas de cocción te llamaron la atención? Para ti, ¿cuáles son las ventajas o desventajas del uso del microondas? Ahora veremos un ejemplo de cómo interfieren las ciencias en la cocina con un platillo que seguramente has comido o preparado en casa. Hola amiguitos, les saludo su chefcita Isabel La Pineda. Hoy desde la cocina de Ciencias Naturales los invito para que me acompañen a realizar una deliciosa receta y mientras aprendemos los cambios de la materia. ¡Vamos! Ah, pero toca tener nuestras manos limpias para hacer la receta. Así como nuestras manos estén limpias, nuestro sitio de trabajo también. Hoy aprenderemos a hacer unos riquísimos pancakes. Y a medida que aprendemos unos pancakes, también cambios de la materia y sus propiedades. Para preparar nuestra receta es importante tener una batidora o una licuadora y un rallador. Bueno, los ingredientes son harina de trigo o si lo prefieren, una mezcla lista que se compra en el mercado. Leche en un vaso, la misma cantidad. It's a cold blooded love, it's a cold blooded love. Y el queso. Hay que tener cuidado de no rellenar nuestro bonito. El siguiente paso es mezclar todos los ingredientes y a medida que los mezclemos voy a decir algunas propiedades de ellos. Debemos saber si algunos son naturales o otros son artificiales. Como la harina yo lo puse en un vidrio que es artificial. Es
decir, creado y fabricado por el hombre. Nuestro siguiente ingrediente es la leche. La leche proviene de la vaca, así que es un ingrediente natural. Donde tengo la leche es una caja creada por el hombre. Siguiente ingrediente es el huevo, que proviene por la gallina. Es origen animal. Ya tenemos nuestros ingredientes y lo que hacemos es mezclarlos. Vamos a utilizar el sartén. Aquí tengo la mantequilla y está en estado sólido. La coloco para que estén los panques ahí. Y ahora está en estado líquido. Cuando ya esté el sartén caliente, ya podemos colocar la mezcla de nuestros pancakes. La medida que utilizaremos será una cuchara. Estado líquido. Parece que se estuviera evaporando. Ahora lo volveremos y estará más sólido. Y este es el resultado de nuestro pancake. ¡Qué interesante! Antes estaba líquido y ahora sólido. Estas son algunas ideas que podemos hacer a nuestros pancakes, como Nutella, chantilly, fresa y banana. Bueno, amigos, espero que les haya encantado esta receta. Nos veremos pronto. ¡Chao! ¿Identificaste cómo afectó el calor la preparación de los alimentos? ¿Cómo afecta el calor a distintos alimentos? Por último, veremos un experimento con un ingrediente muy interesante, la levadura. Mateus y Brunella van a enseñarnos a hacer un experimento muy divertido. Pero antes de empezar, tenemos que ponernos un mandil, lavarnos las manos y preparar nuestros materiales. Hoy vamos a aprender sobre las levaduras. ¿Conoces las levaduras? Las levaduras son seres vivos microscópicos que pertenecen al reino de los hongos. Gracias a ellas podemos preparar muchas recetas y sobre todo diferentes tipos de pan, porque cuando las despertamos producen miles de pequeñas burbujas que quedan atrapadas en la masa, aumentando su volumen y haciendo que nuestro pan quede suave y esponjoso. Hagamos un experimento que nos ayude a ver cómo actúan las levaduras en la preparación del pan. Para este experimento necesitarás agua, levadura seca activa, azúcar o panela, 3 botellas, 3 globos, un embudo y una cucharita. En este experimento veremos bajo qué condiciones las levaduras producen la mayor cantidad de burbujas. Toma las botellas y numéralas del 1 al 3. En la botella 1 pon un poco de agua fría y una cucharadita de levadura. En la botella 2 pon agua tibia y una cucharadita de levadura. En la botella 3 pon agua tibia, una cucharadita de levadura y una cucharadita de azúcar. Nos daremos cuenta que las levaduras se están despertando cuando comiencen a producir burbujas. Coloquemos un globo en cada botella para atrapar los gases y ver en cuál de las 3 las levaduras producen la mayor cantidad de burbujas. Una vez armado el experimento, espera 15 minutos sin moverlo a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Los globos de las botellas 2 y 3 son los que más han crecido. Esto se debe a que las levaduras solo se activan cuando están en agua tibia, produciendo burbujas.
Pero el globo de la botella 3 está mucho más grande, porque las levaduras usaron el azúcar para alimentarse, liberando gases en un proceso conocido como fermentación alcohólica. Lo mismo sucede cuando preparamos pan. Usamos levaduras para que nuestra masa se llene de burbujas y el pan quede suave y esponjoso. Ahora prepararemos pan. Para esto necesitamos 2/3 de taza de agua tibia, 3 cucharadas de yogur natural, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 tazas y cuarto de harina sin preparar, 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharadita de levadura seca activa, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear y mantequilla para acompañar. En un recipiente mezcla el agua tibia con el aceite de oliva y agrega el yogur. En otro recipiente grande pon la harina, el azúcar, la levadura, la sal y el polvo de hornear. Agrega la mezcla de agua, aceite y yogur a la harina y mueve con un tenedor hasta que se forme una masa. Amasa por unos minutos o hasta que la masa esté suave. Pon la masa en un recipiente con un poquito de aceite y tápala con un secador. Déjala reposar por 40 minutos. La masa ha crecido. Las levaduras usaron el agua tibia y el azúcar para producir las burbujas. Esta se ha estirado como un globo, atrapando las burbujas en su interior. Es por eso que la sentimos muy suave. Ahora vamos a cocinar nuestro pan. Corta la masa en trozos y estíralos hasta que estén planitos. Con la ayuda de un adulto, pon una sartén en la cocina a fuego medio y déjala calentar. Cuando esté caliente, pon tus masitas estiradas en la sartén y cocínalas por 1 minuto. Después de 1 minuto, que un adulto te ayude a voltear el pan y cocínalo por 1 minuto más. Ponlo en un plato y échale la mantequilla. Tu pan está listo para comer. Está calientito, delicioso y gracias a las levaduras, suave, esponjoso y lleno de burbujas comestibles. Si cuentan con los ingredientes, podrían hacer algún pan en familia. Pregunta a tus padres por alguna receta e intenten hacerlo juntos. De esa forma podrás ver con tus propios ojos cómo actúan la levadura y el calor en su preparación. En el libro de texto de Ciencias Naturales, 4º grado, se explica el tema a partir de la página 84. Si no cuentas con los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos.